Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los participantes de esta reunión. El día de hoy vamos a tratar el tema del corazón del cambio por Ulises Sánchez Hernández. Entonces, bueno, no sé si le gustaría usted presentar empezar a contarnos en qué consiste su proyecto, o tal vez esperar un minuto más para que las personas empiecen a incluir, pero creo que ya podríamos comenzar, ya estamos aquí. Muy buenas tardes. Disculpen, estaba buscando dispositivo. Eh, Compañera Iris, habías comentado algo, te escuchaba, pero no pude entender muy bien. Ok, buenas tardes, una disculpa. Bueno, le estaba presentando, no sé si le gustaría presentarse. Hablaba de que el día de hoy vamos a tratar el proyecto, el tema del corazón del cambio, y no sé si le gustaría presentarse con nosotros y con nuestros asistentes. Claro, con mucho gusto. Solo quiero confirmar si me escucho bien, si no hay ningún problema de sonido. Estoy ahorita en el patio, en el jardín, y quiero saber si no se vicia el sonido con el aire. No, se escucha bastante bien, no hay Ah, ningún perfecto. problema. Excelente. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradezco mucho al maestro Guillermo por la invitación. Agradezco también a Iris Alejandra por las facilidades y las atenciones. Y bueno, me llamo Ulises Sánchez Hernández, tengo 27 años, tengo formación de politólogo por parte de la UAP y hoy les voy a exponer un proyecto social desde un colectivo vecinal hacia el municipio y otros territorios del estado de Puebla. Municipio de la ciudad de Puebla y el estado. Debo partir de la idea de que a partir de una experiencia político-social conformamos un colectivo ciudadano llamado El Corazón del Cambio, integrado por gente especializada en determinados temas y que yo me dediqué por vivencias y amistades en común a invitar a participar. A partir de ahí, este colectivo, aunque nos regimos por una cuestión muy horizontal, pues dadas las condiciones de disponibilidad de tiempo, me me pone al frente, me pone como representante de las actividades y de las decisiones y acciones. Y a partir de ahí ideo
desde la experiencia personal, un proyecto que terminamos llamando Sembrando Comunidad para Cosechar Bienestar. Este proyecto tiene la intención de regresar a la gente al proceso alimenticio desde la siembra hasta la cosecha, pasando por los aprendizajes transversales de aprender a identificar especies vegetales, aprender a identificar relaciones con el medio ambiente de cada especie vegetal, aprender también a cuestionar la forma en cómo producimos y cómo consumimos nuestros alimentos. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo tengo experiencia cultivando mis propios alimentos, no al punto de la autonomía o la soberanía alimentaria, pero sí al punto de tener conocimientos técnicos para en mi traspatio empezar a producir más allá de un jitomate, ¿no? Entonces, a partir de ahí me voy documentando cada vez más respecto a los procesos agronómicos, ecológicos, hasta que llego a un curso que imparte el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola de Argentina. Este curso es sobre agroecología y lo imparte una vez al año. Igual yo encantado de compartirles las convocatorias cada que sea prudente y necesario, cada vez que las emita. Y a partir de ahí se hace una gran comunidad. Fue un curso masivo en formato MOOC, que ahorita les traduzco, aquí hice mis anotaciones que es un MOOC. Pero en lo que encuentro las anotaciones, la cuestión aquí es que en este seminario, en este curso, Argentina demuestra en primera que va a la vanguardia de temas como lo son la agroecología y la cuestión de manejar, gestionar de manera más ecológica, de manera más sensible con la naturaleza, los ecosistemas y los procesos productivos que involucran para el ser humano. Bueno, este tema de la agroecología surge desde muy atrás. Lo que en sí es la agroecología es la sistematización de los conocimientos ancestrales, es decir, que todo lo que conocen los pueblos precolombinos, todo lo que conocían los campesinos medievales, todo lo que conocían las antiguas civilizaciones y que se fue desplazando, se vio desplazado por la Revolución Verde, lo que plantea la agroecología es regresar a esas prácticas, pero ya no de una manera tan empírica o tan superficial o como darlas por hecho, simplemente regresar y darles nombre y apellido a esas prácticas, respetarlas, honrarlas, promoverlas, darles su lugar, pero sí sistematizarlas a tal punto de que digan, bueno, la agricultura tradicional precolombina, ellos dieron con un sistema que retribuye el nitrógeno a la tierra, como es la milpa, pero ellos no sabían lo que era el nitrógeno. Ellos simplemente era una cuestión ancestral, con tintes místicos, pero que provenía de la observación, de la prueba y el error. El mismo maíz, muchas de las especies vegetales de las que ahora gozamos no eran como las conocemos hoy en día. Muchas de las variedades vegetales que conocemos ahora son producto de una larga marcha evolutiva de manejo de las especies por parte del ser humano. Bueno, volviendo con la cuestión de la agroecología, el concepto como tal surge en Chile con un entomólogo y agrónomo llamado Miguel Ángel Altieri. Él es el que empieza a sistematizar, el que empieza a buscar este tipo de esquemas para explicar y documentar de mejor manera los saberes ancestrales. Sin embargo,
pues sí les puedo decir que a partir de ahí no es lo único que se ha experimentado, ¿no? Podemos, por ejemplo, en la era moderna, contemporánea, siglo XX en concreto, nos podemos ir, por ejemplo, a las nociones de Rudolf Steiner, que desarrolla en conferencias en Alemania el concepto de producción biodinámica. Entendiéndolo como una explicación científica y en el auge de las ciencias como la base para explicar el mundo, en los inicios del siglo XX, lo que hace la producción biodinámica es explicar mediante las leyes físicas, mediante la cuestión química, la influencia de los ciclos de la luna, la influencia de los hemisferios, la influencia del clima. Y eso estamos hablando de los 20, del 22 al 24 es cuando se desarrolla este tipo de conferencias. Después de la Primera Guerra Mundial, ya posteriormente en los 30s, 40s, la producción orgánica es un concepto desarrollado en Inglaterra. Sin embargo, su auge empezó en los 60s. O sea, digamos que los teóricos, que en este caso uno de ellos es Balfour y el otro se apellida Howard, sus teóricos empiezan a invitar a la gente a repensar respecto al aprendizaje de la naturaleza y cómo se aplica ese aprendizaje. La asociación, la rotación, les digo, saberes ancestrales, pero que empiezan a ser explicados y esquematizados. Después, en los 30s también, la agricultura natural de un teórico japonés bastante admirable. La agricultura natural lo que busca, si mal no recuerdo el nombre de este teórico, es Mokichi Okada, filósofo, artista, escritor. A partir de ahí, él, con sus postulados de la agricultura natural, que está basada en el precepto de que los seres humanos y la naturaleza y la tierra son un todo, plantea también que veamos nuestro papel no como modificadores o meros gestores, sino como parte integral. Luego, esa filosofía la aplica de manera mucho más extensiva y exitosa Masanobu Fukuoka, también en los 50s. Él, aparte de ser un filósofo y un teórico de esta dinámica precedida por Mokichi Okada, lo que hace el método natural de Masanobu Fukuoka es no intervenir absolutamente nada en los procesos naturales. Si salieron chapulines, pues deja los chapulines. Si salió lo que consideramos mala hierba, déjala. Lo que rescata la agroecología de, por ejemplo, el método de Masanobu Fukuoka es recordarle a la gente que nada sobra y nada falta. Nada está ahí porque sí, ni nada falta porque sí. Todo tiene una función y tiene un porqué de estar en determinados espacios y en determinadas zonas. Fukuoka desarrolló, por ejemplo, un método de hacer bombas de semillas. Él, en lugar de sembrar al voleo, como era una práctica muy extendida, o de meter máquinas, él, por ejemplo, no volteaba la tierra, él no aplicaba esa práctica de volteo de tierra, él sembraba con bombas de semillas, arcilla, materia orgánica, que nosotros conocemos como composta, y todo en una bolita y aventarlo, y como se fuera dando. Y ahí él conseguía lograr un ecosistema en su parcela. Luego vino la teoría de la trofobiosis en Francia, en Europa, donde ya plantea al suelo como un ser vivo. El suelo, así como nosotros estamos en una cuestión muy visible de lo que son las flores, los frutos, los abonos, la cuestión de la poda, la cosecha, la siembra, debajo de nosotros, en el suelo, hay una red complejísima, complejísima
de microorganismos que hacen posible la absorción de nutrientes, que hacen posible la difusión de mensajes químicos por parte de las plantas para protegerse. El suelo podríamos considerarlo un ser vivo. Aunque veamos tierra, esa tierra tiene adentro una complejidad maravillosa, tiene una microbiología fantástica que hace posibles muchos de los procesos que nosotros somos capaces de ver. Entonces, a partir de la teoría de la trofobiosis, empieza a considerar la tierra como un ser vivo que también se ve afectado por nuestras decisiones y por la contaminación principalmente. Después vino la cuestión del cultivo biointensivo en Estados Unidos, desarrollado por Gibbons, donde esta persona lo que plantea el postulado biointensivo es que en un pequeño espacio consumas lo menos de recursos y saques los mayores beneficios sin alterar los equilibrios ecosistémicos que se generan en tu huerta. De aquí viene después el método de 1 metro, de una huerta biointensiva de 1 metro. En una huerta de 1 metro puedes sacar, siguiendo bien los pasos y respetando los procesos naturales, puedes sacar aproximadamente 2 kilos, 1,5 kilos de jitomate por temporada de floración y fruto. Y ya después vino el concepto de la permacultura. La permacultura es algo muy similar a lo que planteaba Masanobu Fukuoka, donde el sistema, personas, animales, plantas, o sea, todos los seres vivos y desde el hongo microscópico hasta el colectivo de personas que se están organizando para hacer su huerta, tienen que ver con el cuidado de la tierra, ¿no? Tienen que ver con el cuidado entre ellos. Es limitar la población y reducir el consumo. Limitar la población no me refiero a eliminar, sino que sea algo más planificado, que el crecimiento de las ciudades, que el crecimiento de las huertas, que el crecimiento de ciertas condiciones ecológicas sea lo más autorregulado posible y que el consumo también sea lo más amable con el ambiente. Un enfoque permacultural, por ejemplo, es lo que hacen en los bosques comestibles, en algunas zonas del Amazonas, en algunas zonas selváticas, donde pues siembran cosas que consumen, pero a la vez también tienen a su alrededor especies vegetales que se asocian y a partir de ahí ellos sacan menos de lo que pueden ser capaces de volver a regresar, ¿no? Es una cuestión más circular, más equitativa con la naturaleza y eso también lo rescata mucho la agroecología. Ya al final la agroecología llega en los 80s, 90s con este teórico chileno, Miguel Altieri, y plantea una serie de postulados, que más que postulados yo diría que son posiciones, tanto políticas como técnicas, como económicas, respecto a los conocimientos de la gente y lo que tienen o entienden por el campo, por nuestra forma de consumir y producir. Yo me acerco a los postulados de la agroecología a partir de la cuestión de que la gente ya no está cercana a sus alimentos. La gente ya no está cercana a su comunidad, y hablo desde la experiencia urbana, ya no está cercana al proceso de sus alimentos y ya no está cercana a todas las cadenas de producción que involucra llevar un tomate a su mesa. Hay un caso muy, muy paradigmático de 2014, 2015 en Twitter, donde muchos ciudadanos norteamericanos estaban dispuestos a denunciar a una empresa de comida, de apropiación cultural de comida Tex-Mex en Estados Unidos, que la cadena se llama Chipotle, es una cadena de comida procesada, pero usa ciertos ingredientes provenientes de la comida mexicana.
Y los ciudadanos norteamericanos decían, ¿cómo es posible que venga una hoja en mi comida, en mi burrito, en lo que me prepararon en Chipotle? Y esa hoja es laurel, ¿no? Y es algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados, estamos muy familiarizados con ciertas especies, pero pues las dinámicas de producción tan industrializadas y alejadas de la gente, no tenemos el gusto de conocer al campesino que nos trae a nuestra mesa la lechuga o el rábano. Detrás de eso hay mucho trabajo y es trabajo digno de reconocerse. Volviendo con la postura del proyecto, es rescatar el carácter de movimiento social de la agroecología, decirle a la gente que hay otras formas, hay otras vías y que ellos mismos pueden ser agentes de cambio para la soberanía alimentaria. El proyecto estaba pensado antes de la pandemia para juntar a las colonias, juntar a los barrios, juntar a las vecindades, los más que se pudieran y darles capacitación de rotación de cultivos, darles capacitación de manejo de residuos, darles capacitación de diseño de huerta, tratamiento del agua, traer especialistas a que hablaran con ellos y tomaran también talleres, sobre todo los niños, porque también el proyecto antes de la pandemia estaba tomando a los niños como un centro, como algo importantísimo, para que aprendieran diferentes saberes a la par de que estaban ejerciendo su soberanía alimentaria y estaban ejerciendo sus derechos en el proyecto de la huerta. Hay un proyecto, por ejemplo, de hacer una huerta o hacer el lenguaje de la huerta con el lenguaje de señas mexicano. También está la cuestión de hacer la huerta en diferentes idiomas. Y a partir de ahí, con el pretexto de sembrar, introducimos varios saberes de una manera holística, de una manera dinámica, que no parezca una obligación, que parezca más una forma de complementar, y a partir de ahí la gente vaya cambiando su forma de ver su comunidad, de ver su propio potencial y de ver a la naturaleza. Desgraciadamente la pandemia hizo que se limitaran mucho los grupos. Ahora lo estamos manejando por grupos de 5, y a partir de ahí estos grupos de 5 se les invita a adquirir la semilla. La semilla que maneja el proyecto es una semilla de polinización libre de una empresa mexicana, y esta empresa mexicana lo que hace es dejar una parte de su parcela para que las abejas lleguen a darse el banquete de su vida y a partir de ahí saquen la semilla. Algo, por ejemplo, y que yo creo que es necesario comentarlo por honor a la gente que confía en el proyecto. Sin embargo, aunque esta semilla es muy económica respecto a las otras semillas que venden en las grandes plataformas, como lo son Walmart o Home. El tratamiento de la semilla se da el crecimiento de hongos o que se echen a perder o que pierdan su efectividad de germinación. Sin embargo, Bueno, buenas tardes. Me parece o ya no se diga de semillas. Ah, vale. Disculpe, ¿cree que podríamos aprovechar el momento de que nos está explicando sobre los materiales que utiliza para realizar algunas preguntas? Claro, claro, adelante, sí. Hay algunas preguntas de nuestro interés como comunidad que nos gustaría si nos pudiera responder. Y también aprovechando que, bueno, por un momentito se trabó, pero creo que ya se está escuchando bien nuevamente. Entonces, algo que nos interesa mucho saber es cómo podríamos empezar con este proceso, con este proyecto, cómo podríamos llevarlo nosotros a la aplicación con nuestras familias, con nuestra comunidad, cómo podemos comenzar. Pues miren, tenemos
un gran gusto, un gran privilegio de compartir un puente extraordinario como es el maestro Guillermo, que afortunadamente, aparte de haber sido mi maestro, también es mi vecino. Entonces, podríamos ver la manera de organizar alguna charla presencial, el taller presencial, ya un poco más a fondo, ya un poco más, con más periodicidad y disciplina. Sin embargo, es tener un espacio y el proyecto también está súper orientado a que no a fuerza debes tener un patio enorme. Puedes hacerlo en una jardinera, puedes hacerlo en un parque, puedes hacerlo en un camellón, puedes hacerlo en cualquier lugar, siempre y cuando haya tierra, agua, amor. Si lo quieres empezar en tu patio con tu familia, lo que yo recomiendo y en cómo está pensada la dinámica del proyecto es que consigas a 5 personas y entre las 5 cooperen para conseguir los sobres de semilla. El sobre de semilla individual tiene un costo de 16 pesos. Sin embargo, cuando veo mucho entusiasmo, pues, por ejemplo, un grupo de 5 me compra 3 y yo les regalo otro, ¿no? La idea, les digo esto, más que un negocio, es también una cuestión de empoderar a la gente. El proyecto también ahora más que nunca tiene una importancia porque le da alternativas a los niños, a los jóvenes, a los adultos de producción de sus propios alimentos, de gestionarse. Nadie te regala una lechuga, nadie te regala medio kilo de jitomate, nadie te regala las acelgas, que las puedes cortar las hojas sin necesidad de cortar toda la planta, ¿no? Nadie te regala la verdolaga, aunque esté por todos lados, pero hay que cultivar una verdolaga más confiable, ¿no? Que no tenga tantos residuos. Pero bueno, a lo que yo voy es que se pueden organizar en grupos de 5, que en lugares donde permitan también la sana distancia, en caso de que sean familiares, en lugares que permitan también un transporte, no sé, a una calle de la casa, a media calle, o en la azotea, o en el patio, que no exijan un traslado complicado. Y a partir de ahí, empezar primero, los procesos son los siguientes. Se adquiere la semilla, pero también se tiene, en el proceso en el que se adquiere la semilla o se tiene la semilla, también empezar a mejorar el suelo. Contar con espacios donde pues digas, bueno, esto nunca lo he cultivado, entonces hay que aportarle materia orgánica, hay que aportarle nutrientes, la hojarasca, hay que aportarle la composta, la basura orgánica, porque también hacer basura orgánica y hacer composta y rescatar, no sé, yo creo que todos han visto en algún momento arrumbado en la calle, en la vía pública, pedazos de tronco, pedazos de césped, pedazos de hoja, ¿no? Que poda el servicio municipal, pero no se lo lleva. Entonces, ahí es donde nosotros cumplimos con una importantísima misión de decir, bueno, esto no tiene aceite, no tiene popo de perro, no tiene popo de gatito, entonces, pues, lo tomo dentro de mis posibilidades de almacenaje también, pero lo tomo y lo proceso para restituirlo a mi huerto. Entonces, así nosotros estamos cumpliendo como entidades multicelulares complejas, grandes, ¿no? Macro entidades, estamos cumpliendo con nuestra tarea de restituir, de cumplir con un ciclo sano del carbono, con un ciclo sano de la restitución del orgánico a la tierra. Y así como nosotros estamos rescatando todo ese material orgánico de nuestras casas, de las calles, pues también estamos haciendo que la tarea de las lombrices, de las abejas, de las arañas, de los ciempiés, todas esas especies animales que les menciono son benéficas. Inclusive los caracoles luego son vistos como una plaga, pero en una buena población, o sea, que no sean demasiados, que sean 2, 3 caracoles, 4, 5, 6. Mientras no haya sobrepoblación, pertenecen al ecosistema, son parte de, y merecen estar ahí y tienen una función. Entonces, lo primero es conseguir la semilla. La asesoría, por mi parte, está siempre abierta, siempre disponible, compartir y siempre retroalimentarse, pero después está la cuestión de preparar el espacio,
¿no? Luego la gente me dice, oye, es que yo no tengo espacio. Recientemente tuve una plática con vecinos de San Manuel que lo van a hacer en un camellón. O también tuve una plática con una señora que cuida una extensión grande de terreno por San Francisco Totimehuacán, y que ella está en toda la disposición, ¿no? de plantar lo que yo le dé y de seguir las instrucciones. Aquí la idea es adecuar nuestros espacios de tal manera que haya suficiente sol, que no falte el agua. Y con no faltar el agua no me refiero a que pues, parte del agua que usemos para bañarnos, para nuestras actividades cotidianas, se vea afectada, ¿no? por esta práctica. Sin embargo, sí estar conscientes que las plantas requieren de su riego. Otra cosa muy importante es que la gente gestione, como lo había mencionado, sus residuos orgánicos y periódicamente los vaya restituyendo. Uno no va a hacer composta solo una vez, se hace varias veces y a partir de ahí se va restituyendo. Se puede hacer desde botes, por ejemplo, hay un sistema de compostaje muy conveniente que se puede hacer en botellas y que incluyes en las macetas que tengas. La botella se corta por acá y ya vas compostando en todo esto. Y esta parte la clavas en donde donde está la maceta. Y aquí tienes una pequeña procesadora de compost, sin necesidad de unos grandes contenedores o grandes procesadores de compost, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar por acá. Miren, este es uno que llevo a los talleres cuando son presenciales, donde muestro que aquí la materia orgánica, que son hojas, un poco de tierra, un poco de carbonilla. La carbonilla es lo que queda después de las carnes asadas, después de las parrilladas. La carbonilla es el carbón trozado, ¿no? En espacios más pequeños, y eso le da porosidad al suelo. También eso es muy importante, que una vez que estén recuperando su suelo, ya sea de su jardín, de su jardinera, A ver, estoy leyendo las preguntas. Ah, sí, adelante. Sí, yo escucho. Disculpe, estamos a 10 minutos para terminar. Muchísimas gracias por toda la información que hasta ahora nos ha brindado. Sé que el tiempo que tenemos, que es un poco limitado, no sirve para poder, para que tengamos la información completa acerca de este tema que es realmente muy vasto. Entonces, no sé si nos podría brindar la oportunidad de que las personas que estamos aquí en nuestros participantes tengan algún momento para realizarles sus preguntas y, las dudas que tengan para poder, empezar con sus huertos o lo que quieran. Creo que estaba viendo el comentario de una chica que habla de sus semillas, entonces no sé qué le podría recomendar, qué podría hacer o cómo podría comenzar con eso. O también Adelante. alguien más que quiera hacer que pudiera hacerle alguna pregunta, por favor. Adelante, Ingrid. Te escucho. Tengo una bolsa llena de semillas. ¿Me puedes servir? ¿De qué semillas tienes? De todo tipo de frutas. Oh, vaya. Mira, las semillas, otra cosa bien importante para cuando empiecen su huerto, nunca mezclen especies de las mismas familias. O sea, mejor dicho, variedades de las mismas familias. Por ejemplo, el apio no se lleva con la zanahoria, porque son de las umbelíferas o las apiáceas. O investiga, de toda la variedad de semillas que tienes, investiga cuáles son las de la misma familia y esas procura no sembrarlas cerca. Y también investiga su desarrollo, si son arbustivas o si son de tronco o si son de raíz. Miren, todo huerto sano, aparte de respetar toda su biodiversidad y de tener un buen sustrato, que también eso es bien importante, que su sustrato le aporten la carbonilla o la perlita. La perlita es esto que luego venden en algunos, esta piedrita blanca, no sé si la perlita
todo este tipo de materiales le aportan una consistencia al suelo. Y esta consistencia lo que busca es generar un suelo poroso y que a partir de esa porosidad el agua drene. Algo que deben evitar es que en su huerto o en sus macetas o en su huerto vertical se encharque el agua, porque el encharcamiento excesivo, si no ven que su agua se va a los 10 segundos máximo de después de que regaron, entonces hay un problema de consistencia del suelo. Como les había dicho, el suelo es un organismo vivo. Entonces, si es muy fangosa y si no drena bien el agua, es posible que desarrolle hongos, y uno de los más conocidos es el dumping off. El hongo dumping off hace que salga tu planta, pero como que la estrangulan a la mitad y se cae. Entonces, volviendo, chequen que tenga buen drenaje, chequen que estén produciendo su propia composta, chequen que las variedades no sean de la misma familia para que no compitan entre ellas. Y a partir de ahí les digo, yo estoy en toda la disposición de ahondar en temas de asociación de cultivos, rotación de cultivos. Chequen también que investiguen de las variedades de plantas que tienen, obsérvenlas desde lo más básico, desde la germinación hasta lo que sigue. Y otra cosa bien importante es denle su espacio, ¿no? Cada variedad vegetal necesita su espacio, y el huerto, para que sea lo más diverso y exitoso posible, lo que necesita es drenaje, nutrientes o la composta, y el tema de que haya una flor, una raíz, una compuesta, que son las de hoja, y una gramínea, ¿cómo se llama? O una curcubitácea, ¿no? Que sea una de cada especie, ¿no? Pero las flores también son muy importantes. Discúlpeme la interrupción. Estamos a 5 minutos de terminar y no me gustaría quedarme sin la oportunidad de, pedirle por favor si pudiera compartirnos información de contacto para poder, algunas dudas que puedan tener nuestros compañeros próximamente, o para también la oportunidad de conocer sus productos, de cómo podemos adquirir, cómo podemos conocer, cómo podemos formar más parte de este proyecto y conocer más. Tal vez no sabemos si vaya a haber alguna próxima plática, pero por ahora tener su información de contacto y que nos pueda dar esta información para nosotros seguir al pendiente y poder convertir esto en algo un poco más tangible. Con mucho gusto. Miren, les comparto mi número, ahí organizamos grupos de WhatsApp, se los pongo en el chat, es 222-497 2828, Ulises Sánchez. La página que administro y en la que le doy difusión al proyecto se llama El Corazón del Cambio en Facebook. Yo creo que afortunadamente con el puente que tenemos con el maestro Guillermo podemos ponernos de acuerdo para cuestiones de logística. A mí me resultaría muy conveniente y muy agradable llegar con él y proporcionarle lo que ustedes pidan, ¿no? De ahí en fuera, pues son los dos puntos, ¿no? Mi WhatsApp, 222-497-2828, y la página del Corazón del Cambio, donde también yo respondo personalmente las dudas y aclaraciones del proyecto. Muchísimas gracias. Por mi parte sería todo. En ese caso, no sé si quiere darnos algún cierre para nuestra plática. Claro, esto es un movimiento, les recuerdo, es un movimiento social. Gracias. Les recuerdo que esto es un movimiento social y la pretensión de este proyecto es ser lo más horizontal posible, y que no hay una persona, en este proyecto no hay una persona más importante que otra, sino que hay personas que se hacen más responsables que otras. Entonces, en función de eso, los invito a que rescatemos espacios, a que nos involucremos y que con nuestros autocultivos generemos conciencia e inspiremos a otras personas. Este proyecto es libre de discriminación, libre de marginación de grupos vulnerables o de personas que piensen o se expresen de alguna otra manera, siempre y cuando no vulneren los derechos de otras personas. En determinado momento me gustaría compartirles los planteamientos, los estatutos del proyecto post pandemia, porque ya tenía escritos los pre pandemia, pero también les quiero comentar que este proyecto no solo es un hobby,
Yo lo empecé como un hobby, pero ahora lo quiero ver como algo que una a la gente, que le dé vida a las calles dentro de las limitaciones de la pandemia, activas alimenticias a la gente y que genere una conciencia de nuestro medio ambiente. Les agradezco mucho por escucharme y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por toda la información que compartió con nosotros y por haber estado a todos en esta reunión. Muchas gracias. Aquí estamos, al pendiente. Gracias. Gracias. Es un cambio que sí, ojalá y después se pudiera ahondar un poquito más, porque sí, es demasiado lo que falta. Gracias. Sí,